Bienvenidos al pecado. En esta ocasión vamos a tratar el tema de teología del pacto, que fue el tema que obtuvo más likes. Por ahí lo propusieron varios hermanos y creo que es un tema bastante interesante para conocer un poco más lo que es la teología reformada y cuál es la base de muchas de las argumentaciones de la interpretación reformada, en este caso teología del pacto presbiteriano. Ahora, aquí respecto a la teología del pacto, bueno, sabemos que hay una teología del pacto bautista que difiere en varios aspectos, pero hay un fundamento que se basa todo este sistema teológico, que conlleva una interpretación desde una óptica de cómo, ahora sí como dice la misma palabra, la teología del pacto, o sea, de los pactos que vemos en la Sagrada Escritura. Pero, ¿cuál sería el fundamento primario de todo esto que conlleva a la interpretación? Las iglesias reformadas se destacan por la suma importancia. Yo sé que usted lo ha escuchado últimamente cuando se dio el boom dentro de enfatizar ciertas doctrinas del calvinismo, que fueron los 5 puntos del tulip. Muchos, por su celo doctrinal y por su pasión doctrinal, empezaron a enfatizar que pues quién era un verdadero reformado, y para ellos llegaban a proclamar precisamente que un verdadero reformado pues es aquel que abraza la teología del pacto, la teología del pacto, que es el sumo énfasis para que una iglesia sea reconocida como tal, como reformada, pues básicamente debe de abrazar todos estos puntos de la teología del pacto. Pero, ¿cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento, San Agustín, en su tiempo, él dedujo, podemos decir, una especie de proto-teología del pacto, que claro está que la teología del pacto pues conlleva un desarrollo dentro de pues, la predicación de Zwinglio, la predicación de Bullinger, la predicación de Teodoro Beza, entre otros, que fueron desarrollando cada vez más lo que era la teología del pacto. Aunque las confesiones hablan de ello, no lo desglosan tal cual, aunque sí mencionan, claro, ciertos aspectos. Pero en definitiva San Agustín trata de mencionar el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de obras y pacto de gracia. ¿Podemos dividir así la Sagrada Escritura? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque hay un pacto que fue dado a Adán, el cual se le conoce como el pacto de obras, y aún dentro de la teología pactual podemos ver ciertos aspectos del pacto de obras y pacto de gracia, que se pueden ver en algunos pactos, aún en el pacto de Moisés, como se argumenta, hay aspectos de gracia. Y así en sucesivos pactos, obediencia y cumplimiento, pero también donde Dios decide otorgar su pacto sin necesidad del cumplimiento de alguien, sino que es un pacto de gracia, precisamente, un pacto que procede de Dios, que Él afirma ese cumplimiento del pacto, ¿verdad? Y creo que algunos de ustedes corresponden a diferentes confesiones cristianas. Probablemente ya hayan escuchado algo de esto, que lo voy a hablar de manera muy superficial, ya que pues conllevaría varias sesiones poder indagar sobre la teología del pacto. Pero cabe mencionar que dentro de los aspectos de la teología del pacto, al menos lo puedo ver en teología del pacto presbiteriano y teología del pacto bautista, hay una distinción que se le conoce como los 5 pactos o los 7 pactos. Algunos tratan de mencionar que hay 7 pactos y otros dicen, no, solamente hay 5 pactos en la escritura. Y podemos ir más atrás para saber cuáles son esos pactos, pero de alguna manera los 7 pactos agregan lo que es el pacto de redención, que viene siendo, aunque algunos lo ven como un consejo antiguo, un concilio entre la Trinidad, que se le conoce el pacto, otra vez enfatizo, de redención, aunque algunos no lo ven como pacto, sino como simplemente un acuerdo entre la Trinidad, pero es diferente. Algunos mencionan que es diferente. Y también el pacto de obras, que algunos no llegan a concluir que no es un pacto, pero otros lo enfatizan, que es el pacto con Adán. El segundo pacto sería ese, ¿no? Y así sucesivamente los pactos que conocemos. El pacto con Noé, el pacto con Moisés,
el pacto con David y al nuevo pacto, entre otros que conocemos de la Sagrada Escritura. Pero la distinción marcada que al menos he visto que hacen es de que algunos ven 5 pactos y otros ven 7 pactos. Pero bueno, a fin de cuentas creen la sustancia de lo que estos pactos enseñan. Un expositor reformado llamado Hermann Hoxema, él proporciona información acerca de esto, ¿no? De la teología tal cual. Entonces, aún el doctor Gerardo Voss encuentra importante mencionar que la teología del pacto reformada tiene una visión de dar gloria a Dios como el fin de todas las cosas. El tema de la realización del pacto, de la realización de las promesas de Dios. Y creo que es importante aún para entender el énfasis de la doctrina de la predestinación por el hecho de que como es un pacto adentrado a mencionar que Dios cumple su pacto y por consecuencia ni su pueblo se perderá, entre otros detalles que algunos de ustedes ya conocerán respecto a la teología reformada. Entonces ellos, por eso esta frase dentro de lo que son los reformados, la gloria de Dios y las implicaciones del pacto, cómo Dios se va revelando a través de toda la escritura y cómo el Dios Trino es quien tuvo el acuerdo de la salvación. Tuvo un acuerdo, el pacto de redención, el cual llevará la finalidad del cumplimiento en Jesucristo hacia el nuevo pacto. Entonces hay un desarrollo, un énfasis, y este desarrollo y énfasis se le puede atribuir a Calvino. Obviamente, pues él viene siendo el padre de los presbiterianos, aunque hay otros detrás, claro está. Y su fuente, y ciertamente algunos han llegado a mencionar, cabe mencionar que la teología del pacto no es un término netamente reformado, ya que luteranos y metodistas abrazan esto, ¿no? Melanchthon se le conoce a él como Melanchthon, se le conoce como pues alguien sinergista, pero Bullinger fue uno de los teólogos que desarrolla también este punto del pacto. Calvino habló del pacto tanto en su insistencia de la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, y esa es la prioridad de esta teología, cómo buscan la unidad en todos los pactos. Es una cosmovisión interpretativa, claro está, de la Biblia, y es una interpretación, ellos afirman, coherente, y así sucesivamente pues se van desarrollando más puntos, ¿no? Entonces en los Países Bajos el sistema teológico fue abrazado como Junius, Gumarus, Trelcatius, entre otros, en Inglaterra, de los cuales se puede mencionar mucho acerca de cómo su desarrollo teológico. Entonces la idea del pacto parece ser aplicada inicialmente, en primer lugar, en relación entre Dios y sus elegidos. Y es una postura coherente, referente, vuelvo a mencionar, por qué la predestinación, los calvinistas, o aquel que es calvinista, abraza esta visión, porque para él, al entender los pactos, al entender la promesa de que Dios iba a redimir un pueblo, pues ese pueblo iba a ser un pueblo elegido por gracia, un pueblo que no iba a tener salvación por obras, sino por pura gracia. Entonces, la relación entre Adán en el estado de rectitud, el cual se crea un pacto, el primero fue conocido como el pacto de gracia, este último conocido por varios términos, tales como el pacto de obras, el pacto de la naturaleza o el pacto de la ley, que vienen siendo aquellos que demandan un cumplimiento. Entonces el desarrollo de la idea del pacto con Adán es evidente en las confesiones reformadas. Un sumo énfasis acerca de la cabeza federal, de aquel que debía de cumplir sobre todo para traer la salvación y para traer la perfección al mundo, pero Adán cae en transgresión y así es como toda la raza humana se le condena y el pecado de Adán le es imputada a la raza humana. Algunas confesiones anteriores que fueron generadas, tanto como la confesión de Bélgica, el catecismo de Heidelberg, hablan de este pacto, del pacto de gracia. Ellas mencionan también el pacto de obras.
Y no solo guardan silencio sobre la relación del pacto entre Dios y el hombre en el estado de rectitud de Adán. O sea, no hay, aquí es donde toco lo que dije al principio. Para algunos no es visto como un pacto. Sí se habla del pacto de gracia y pacto de obras, como San Agustín lo desglosa en su teología. Un pacto de gracia y un pacto de obras. Pero algunos hablan de que hubo un pacto con Adán, era un pacto totalmente. Pero las confesiones que mencioné hace un momento no hablan abiertamente de esto, sino que es un hecho sorprendente que en su explicación el pecado original está. Entonces ellos siguen una línea orgánica del pecado y omiten la idea de la imputación de la culpa a toda la posteridad en conjunto. No se habla de eso. Pero para los presbiterianos y para los reformados es de suma importancia, por eso es un orden lógico. ¿En qué sentido? La doctrina de la imputación. Al caer en transgresión el hombre, el pecado le es imputado a toda la raza humana. El hombre nace condenado por su pecado. Por ese motivo, cuando Cristo Jesús muere por los electos, esta salvación es aplicada a ellos. Y ahora, así como en Adán todos son condenados, en Jesucristo todos reciben la justificación. Trata de ver a Adán y a Cristo como esas cabezas federales, uno que representa a los salvados, que son imputados, que reciben la imputación de los méritos de Cristo, así como nosotros como raza humana recibimos el castigo y la condena por causa de Adán. Aunque sí se omite la idea de la imputación en algunas confesiones reformadas, que obviamente, sabiendo y siendo objetivos, hubo un desarrollo teológico para llegar a las conclusiones que ahora la doctrina reformada llega. Entonces esto es de suma importancia, que nosotros observemos el hecho de que los teólogos reformados adaptan su postura creacionista del origen del alma de forma individual. Incluso los cánones de Dordrecht atribuyen corrupción a la naturaleza humana totalmente a la propagación de los caídos, la naturaleza corrupta de los primeros padres. Y llegamos a la confesión de Westminster, que data de mediados del siglo XVII, donde se encuentra la mención del pacto de obras y una estrecha relación con él. La imputación del pecado original como base de la corrupción de toda la humanidad. Entonces, desde esa idea de que la relación original entre Dios y el hombre era un pacto también, fue generalmente aceptada por teólogos reformados en todas partes. Pero algunos llegaron al rechazo aún de mencionar que era un pacto lo que ocurre con Adán. Entonces, la reforma o los muchos reformados abrazan la idea del pacto, es esencial para entender la teología reformada. No se va a poder entender la interpretación de la teología reformada solamente con 5 puntos o con la predestinación, porque el fundamento y la base para todo este desarrollo de la sistematización y de la interpretación reformada tiene que ver cómo se ven los pactos. Ahora, esto es inicial para comprender muchos aspectos. Entonces, las confesiones reformadas, cuando consultamos las confesiones que podemos ver, que la confesión de Heidelberg, la confesión belga, la confesión de Westminster, entre otros detalles, creo que es interesante que abracemos o entendamos que estas confesiones son fundamentales para la interpretación de esta teología. El catecismo de Heidelberg simplemente declara: los bebés están comprendidos como los adultos en el pacto. Y eso es muy importante para un presbiteriano. Están comprendidos, son parte del pacto y pertenecen a la iglesia de Dios. Fíjense, o sea, esa perspectiva de que un bebé, ¿por qué es bautizado? Porque al ser bautizado pertenece a la iglesia de Dios. Por ese motivo existe el paidobautismo, para que sea parte del pueblo, así como los israelitas, de manera oscura, circuncidaban a los niños. Bueno, era para que pertenecieran al pueblo de Israel. Así los bebés, desde esa cosmovisión. Ahora el bebé que es bautizado pertenece al pueblo, pertenece al pacto. Ahora, esto no implica que sean salvos, pero sí implica que están en medio del pueblo de Dios. Tanto a esos adultos se les promete por la sangre de Cristo la remisión de los pecados y el Espíritu Santo.
obrador de fe. Pero no define la idea del pacto en sí. La confesión de Bélgica, o la confesión belga, me parece, son sinónimos, declara sobre los hijos de los creyentes que se han de bautizar y sellar con la señal del pacto, como los niños en Israel cuando eran circuncidados, en las mismas promesas que fueron hechas a nuestros hijos. Por otro lado, nuestra forma de bautismo habla del pacto eterno con el que Dios el Padre nos sella, como también habla de dos partes en el pacto. Nuestra parte consiste en esto, que estamos obligados a nueva obediencia a Dios, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que confiemos en Él y le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, que abandonemos el mundo, crucificamos nuestra vieja naturaleza y caminemos en una vida nueva y santa. Y esto declara que el bautismo es un sello y testimonio indudable de que se tiene entrada al pacto eterno de Dios, dado por la gracia, que obviamente decían por ahí, es mejor el pacto bautista. Hay diferencias, obviamente esto es lo que rechazan los bautistas, ¿no? Y declara que el bautismo es un sello de testimonio indudable, y son hechos por el bautismo. Los creyentes tienen derecho como herederos del reino de Dios y de su pacto. Y esa es la visión. ¿Qué quiere decir esto? Voy a mover aquí el micrófono, espero que no falle aquí. Se empieza a escuchar un poco raro. O que más bien que haga ruido, que no falle el micrófono y haga ruido. Entonces, es una visión total. Cuando un niño es bautizado, las promesas son para él. Las promesas están dadas a este niño bautizado. Por eso es necesario y de suma importancia para muchos calvinistas bautizar a sus niños, hablando de los reformados. Entonces, la confesión de Westminster refleja el desarrollo posterior de la idea del pacto en la teología británica, desde el pacto de Adán, como alguno añadió a su relación con Dios, encontramos a la criatura, y habló del pacto de gracia como un segundo pacto. Es decir, volviendo a la premisa primera, al primer argumento, se basa actualmente en el argumento agustiniano, pacto de obras y pacto de gracia. Entonces, aquí encontramos la idea del pacto como algo adicional y secundario, un camino hacia la meta determinada, ¿verdad? Y esa es la noción que se ha vuelto predominante en una iglesia reformada. Es importantísimo para una iglesia reformada, ¿verdad? Pero efectivamente, aquí es donde se va desarrollando todos estos aspectos. Los teólogos reformados, por ejemplo, Turretin define el pacto de la siguiente manera. Estricta y adecuadamente, el pacto denota un pacto de Dios con el hombre a través del cual Dios promete sus bendiciones, particularmente la vida eterna, y de la misma manera requiere del hombre una obediencia debida como una adoración amorosa, y ciertos signos externos se emplean con el motivo de la confirmación, los cuales son llamados bilaterales y mutuos, ya que establecen por una obligación mutua de los partidarios en el pacto. Por un lado, la promesa por parte de Dios y por otro, el mantenimiento de la condición por parte del hombre. Ahora, esto es bien interesante, hermanos. Hace mucho hablamos, bueno, no hace mucho, hace 3 viernes, que para un presbiteriano, para un reformado, los presbiterianos iniciaron con una teología sacramental impresionante. Es decir, ellos no veían como de segundo orden el bautismo. No, para ellos era importante. Ya que, ¿qué lo está diciendo? Hay un cumplimiento en el pacto de gracia aún. El bautismo de los bebés es un cumplimiento de las demandas del pacto de gracia. Por eso es necesario bautizarse, porque es una encomienda y un mandato del nuevo pacto. Entonces el paidobautismo es sumamente importante para un reformado. Para un reformado, es decir, presbiteriano. Eso es de suma importancia. Por ejemplo, otro hombre llamado Van Maestrinch define el pacto como algo que denota un acuerdo, consenso entre Dios y su pueblo, el que Dios promete bienaventuranza y la vida eterna y estipula la obediencia. O sea, hay mandatos de obediencia dentro del pacto de gracia. O sea, no solamente es la fe, cabe mencionar. ¿Por qué? Porque algunos piensan, y esa es una visión sumamente moderna, ¿verdad?
la cual, de que, bueno, pues yo ya tuve fe, ya fui justificado, ya entré a la santificación, listo. No importa qué día me congregue, no importa a dónde vaya, etcétera, ¿no? Ya soy justificado. Esa no es una visión, no es una visión reformada. La visión reformada clamaba las demandas del nuevo pacto. Las demandas del nuevo pacto. ¿Es una salvación por obras? No, la salvación era solo por la fe. Pero había demandas, cumplimientos. El sacramento de la cena del Señor también era sumamente importante. No había domingo que no se celebrara la cena del Señor. No había día que un bebé no fuera bautizado. ¿Por qué? Porque son indicios de principio de obediencia a lo que demanda el pacto. Porque el pacto de gracia aún demanda obediencia. El pacto, según él, estrictamente bilateral, pues tiene dos partidarios que entran al tratado mutuo de Dios y la Iglesia. Y según Brakel, en su sentido literal, un pacto consiste en una obligación mutua de unión entre dos o más individuos sujetos a ciertas condiciones. Prometen ciertas cosas mutuas entre sí. Y según otro teólogo, dice, la esencia del pacto es una promesa. Entonces, ahí creo que podemos analizar todo el compendio. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro del pacto con Noé había obediencia. Dios le demandó obediencia a Noé. ¿Fue una gracia que eligiera a Noé? Claro que sí, porque Noé era un transgresor de la ley igual que todos. Entonces demanda obediencia de obediencia a Noé, y Noé obedece y construye el arca. Y entra en la gracia, porque la gracia le fue dada, pero también hubo un cumplimiento. Entonces en el nuevo pacto, según los teólogos reformados, hay cumplimientos. No solamente es ser justificado por la fe, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver aquí los comentarios. Voy a continuar igual aquí con el bosquejo que tengo, pero voy a leer algunos comentarios de algunos que están aquí, ¿verdad? Ahí saludos a Job. Ahí está Charlie Menchaca, JR González, saludos. Anthony Benjamín, saquen sus tragos, señores, y esto amerita eso y más, dice el buen Anthony. Gracias, brother. Aquí van a hablar sobre las dispensaciones. No, hermano, hoy no, pero igual algún día hablaremos de la teología dispensacional. Está mejor el pacto bautista y alguien ya le dio me divierte. Alguien no estuvo de acuerdo con el comentario de Roberto. Ahí está Job, la foto de la abadía de Westminster. Creo que no es. Es otra iglesia presbiteriana. La teología del pacto, dice Anderson, la mejor teología porque la misma es 100% bíblica, dice Anderson, ¿verdad? Bueno, aquí estamos de vuelta. Regresamos con otro micrófono. Disculpen la interferencia. Creo que ahí tuvimos un problemita. Pero no se preocupen, ya después. Ya verificaré cuál es el problema, porque ya ha pasado un poquito seguido. Bueno, volviendo al punto focal de lo que estábamos hablando acerca de la reformada, es de ver los pactos desde una visión, desde una perspectiva real de la reforma, o sea, cómo ellos comenzaron a entender los pactos, ¿no? Volviendo al punto acerca de que si alguien es un verdadero reformado, si no lo es, vuelvo a mencionar, creo que son de diferentes movimientos, la reforma puritana, la reforma presbiteriana o la reforma calvinista, son movimientos muy, muy, muy diferentes. Pero así como vimos en este aspecto, lo que los teólogos reformados nos hablan es de que hay un cumplimiento. Y para ellos el cumplir con el bautismo de los bebés es de suma importancia. Por eso yo creo que sí causa mucho conflicto y le causaría mucho conflicto a Calvino poder ver que algunos que se digan reformados en este tiempo y no abracen el paidobautismo, para él sería realmente pues muy, muy abominable, en ese sentido. En ese sentido de que es un axioma, hermanos. O sea, no podemos decir que un bautista sea un reformado porque es un axioma, aunque algunos quieran verlo. Ahora, que los puritanos sí se basan en doctrinas totalmente reformadas, claro que sí, pero
no es el desarrollo igual que lo que Calvino mencionaba. Entonces lo que yo venía me diciendo que los teólogos acerca de cómo ven 5 pactos, los pactos dados a Noé, dados a Abraham, dados a Moisés, dados a David, el nuevo pacto en Jesucristo, y algunos, como decían que algunas confesiones omiten el pacto de obras en Adán o el pacto de redención. Es algo que se omite, sí, se omite. Pero fue el desarrollo que llevó a ver los pactos, aún esos 2 pactos agregados, así que son 7 pactos, ¿verdad? Entonces, al fallar Adán en ese pacto, la condena, la imputación es dada a todos los hombres. Por ese motivo en que Jesucristo, la segunda cabeza federal, es dada la justicia al pueblo de Dios nada más, al elegido, al pueblo elegido. Por eso la predestinación, conforme a la visión calvinista, toma mucho sentido cuando alguien conoce los pactos. Porque yo venía diciendo ya de tiempo atrás, eh, últimamente se conoció mucho el calvinismo, lo que es el tulip, que también es un desarrollo muy nuevo, o sea, no se puede decir, claro que había vestigios en los exponentes reformados, pero es algo que se dio a conocer mucho el calvinismo, y muchos dicen, es que yo soy calvinista, yo soy reformado, pero solamente abrazaban los 5 puntos del tulip, pero no abrazaban ni la manera de los sacramentos, ni el bautismo de infantes. Entonces, yo puedo creer, como venía concluyendo ahí a la pregunta del estimado Abraham, era de que para mí es una diferente clase de reformado, un bautista. Ahora, porque podemos identificar reformado, si nos vamos a Calvino, y aún Lutero era reformado. Lutero no se adjudicó jamás el término reformado, él se considera evangélico. Los luteranos se consideran evangélicos, católicos evangélicos. Entonces yo creo que es un axioma, hermanos, sencillamente. Igual iba a tocar también la teología del pacto bautista, pero en este caso quiero tocar la teología del pacto. Entonces las confesiones pues, omitían muchos aspectos, pero se fue desarrollando. Entonces, como dice, la esencia del pacto es una promesa. Dios promete salvar, Dios promete redimir, Dios promete salvar a un pueblo, y ese pueblo son los elegidos, son los electos. Y esta promesa, según Él, es dada a todos los que nacen bajo el pacto, ¿verdad? Esa visión es bien interesante, porque esa promesa se da a los que nacen bajo el pacto, y a aquellos aún que están lejos del pacto y entran al pacto. Pero la visión de la iglesia visible era ese sentido. El que es bautizado nace bajo el nuevo pacto, bajo las promesas, pero también debe de haber un cumplimiento de parte del creyente. Por eso mencionábamos que es un calvinismo sacramental, porque el creyente cumple con el bautismo y con tomar la cena del Señor, no para una salvación obviamente, pero sí es importante para tener una distinción de obediencia en el pacto de gracia, en el pacto de Jesucristo. Y eso es lo que los reformados sumamente enfatizan respecto a esto. Saludos, Anthony, gracias por estar de nuevo aquí en el audio, ahí tuve pequeños conflictos con el micrófono, pero volvemos. Igual este audio va a ser subido al canal de YouTube, Spotify y pues nomás, a los que tenemos ahí. Entonces, según esta promesa, ¿no? Los teólogos holandeses más recientes detallan una profunda noción y más rica del pacto. El doctor A. Cooper comenzó a enfatizar la verdad fundamental de que Dios es un Dios pactual en sí mismo, de promesas, de cumplimiento, y que la relación entre las 3 personas de la Trinidad, que también es una doctrina que Calvino desarrolla y la Reforma desarrolla, para ver la operación de las 3 personas en la salvación de los hombres. Ahí el cumplimiento de aquel pacto de redención, donde el Padre pide al Hijo que si salva a un pueblo, Él le daría la gloria, le daría el reino sobre ese pueblo, y que el Espíritu Santo aplicaría su salvación. Es una relación, es un consejo eterno, así se le conoce, en la eternidad pasada, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una relación pactual, ellos tienen una relación pactual y se prometieron a sí mismos salvar un pueblo, salvarlo, justificarlo, redimirlo, perdonarlo. Y no se va a perder ese pueblo.
Cabe mencionar que bajo este contexto y este sentido, la doctrina de la predestinación cobra mucho sentido, mucho sentido. Por eso cuando usted, si no es presbiteriano, si no es bautista, si usted es wesleyano, pentecostal, pues yo le recomiendo como hermano en Cristo que si usted quiere entender toda la visión sistemática de una teología y de una doctrina, pues lo haga con base al pensamiento verdadero de estos expositores, ¿no? Creo que ahí es donde usted y yo pues vamos a tener que tomar muy en cuenta pues en el análisis teológico. Entonces, esa relación de la Trinidad encuentra en esta vida el pacto de la Trinidad de Jehová, en base a todas las relaciones del pacto de Dios. Incluso Cooper habla del pacto como una relación de amistad, la cual Dios come y bebe con el hombre. Y eso es hermoso, saber que Dios se aproxima por medio de un pacto y habla con el hombre como habla con su hermano. Fíjese, o sea, qué texto, ¿no? Como un amigo con su amigo. Bueno, es más bien es una frase en latín aquí, pero bueno, igual lo omito. Entonces, en última instancia, uh, no trasciende la noción del pacto como un medio para un fin, o como un acuerdo, contrato o una alianza entre Dios y el hombre. La idea del pacto es según él expresa en la definición de que el pacto es una alianza entre dos partidarios con un tercero. Y esto habla mucho, habla demasiado. O sea, dos partidarios hacen una alianza con un tercero, es decir, el pueblo de Dios. Entonces Abraham Kuyper pues desarrolla todo eso también, es muy interesante. Otro teólogo llamado Bambing enfatiza que el pacto avanza en la vida pactual de Dios mismo. Incluso encuentra en el pacto la esencia misma de la religión como la expresión de compañerismo con el Dios viviente. Pero en última instancia, también Bambik considera el pacto como un medio para un fin, un camino para la salvación, un camino para la salvación. Y el señor Voss, muy conocido últimamente, por ahí he visto mucho que están distribuyendo la teología sistemática de Gerardus Voss, perdonen mi, mi pronunciación, define el pacto como el pacto entre el hombre, entre el Dios ofendido y el pecador ofensor, en el cual Dios promete la vida eterna por el camino de fe en Cristo y el que el pecador acepte esto creyéndolo. Entonces, todas estas definiciones del pacto tienen algo en común, que describen el pacto como un medio para un fin, no como un fin. El fin supremo en sí mismo. Ellos difieren en una denotación de la esencia del pacto. Algunos enfatizan la idea de un acuerdo o contrato o alianza, otros sobre la promesa y los requisitos, que creo que ahí sí se puede hacer mucha distinción. Y obviamente en la teología, usted sabe, hay muchas diferencias, así que aún en la teología del pacto hay diferencias de cómo verlo, como un contrato, como una alianza. Yo debo cumplir algo, no debes de cumplir nada, ya Cristo lo hizo todo. Pero algunos van a decir, sí, es necesario bautizarse, es necesario participar de la cena del Señor. Y eso es algo que se muestra mucho también en algunos énfasis de la teología del pacto. Entonces, también se difieren en su descripción de los partidarios del pacto y una relación entre ellos, ¿no? Entonces, según algunos, el pacto es estrictamente unilateral, en cambio que otros es bilateral. ¿Qué es esto? Y es bien interesante esto, ¿eh? Unilateral, que es solamente de uno, es decir, Dios promete y cumple, sin necesidad de que el hombre haga algo. Pero también hay un pacto bilateral, o sea, de dos partes, donde se trabaja en conjunto. Mientras que otros prefieren hablar de un pacto como unilateral en su origen, pero bilateral en su funcionamiento. Porque si hay demandas, ¿no? Hay demandas en el pacto de gracia. O sea, no solamente es no hagas nada, ¿no? Si hay demandas que por la gracia de Dios se pueden cumplir. Que es el arrepentimiento, el creer, el participar, vuelvo a insistir, de los sacramentos. Entonces eso es un trabajo bilateral, mientras que otros prefieren y hablan que es un funcionamiento bilateral, aunque es solamente unilateral. Y hay diferencias ahí. Entonces, algunos identifican el pactum salutis con el pacto de gracia, mientras otros consideran el pacto de redención como la base del pacto de gracia. O sea, esto es bien interesante. El pacto salutis, el pacto de gracia,
um, es lo que se identifica primeramente. Pero la base para denotar que al principio hubo una gracia efectiva en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen, hacen esa distinción para cumplir los requerimientos, y así se hace un pacto eterno de gracia que está sustentado en ese pacto, y el pacto pues solamente es la revelación, el cumplimiento, la obediencia de Cristo para que su pueblo elegido sea imputado con los méritos de Cristo para la salvación. Entonces, en algunos aspectos, algunos insisten que el pacto de gracia se establece con Cristo, mientras los otros lo llaman un pacto entre Dios y los elegidos, como algunos otros prefieren hablar de él como un acuerdo entre el Dios ofendido y el pecador ofensor. Pero sea lo que sea, una forma u otra, siempre el pacto es esencialmente un medio para un fin, un pacto, un acuerdo. Elementos esenciales son siempre la promesa de la vida eterna bajo las condiciones de la fe, la obediencia y el arrepentimiento. Entonces hay muchas objeciones sobre esto. O sea, el pacto, la teología del pacto tiene sus diferencias, ¿no? Que creo que son interesantes indagar. O sea, ¿cómo ven el pacto? ¿Cuál es la base y fundamento del pacto? El nuevo pacto es la base y el fundamento. No, el pacto de redención es la base y el fundamento. Es una relación entre Dios y el hombre. No es solamente unilateral, Dios hace todo. No es bilateral, el hombre debe de tener un cumplimiento de ciertos requerimientos. Y es un eterno debate. Teología, hermanos, a fin de cuentas, debate eterno. Los teólogos reformados han sentido objetar, ¿verdad? ¿Puede entonces el hombre ser un partidario estipulante con el Altísimo y merecer algo de él, a quien le debe todo? Dios no lo quiera. El pacto entre Dios y el hombre nunca puede ser un pacto de estipulaciones, condiciones y promesas mutuas. Eso no es así. Pero había reformados que así lo creían, ¿verdad? Pues precisamente lo que se conoce como el calvinismo sacramental. Pero algunos decían, no, es que no es posible. Dios no depende de las demandas de lo que el hombre puede hacer. Entonces los teólogos reformados han objetado sobre esta discrepancia dentro de la teología del pacto presbiteriano. Entonces, por tanto, agregan ellos que Dios con el hombre es debido a su condescendencia de gracia y misericordia. Es el fundamento de la teología del pacto. Por gracia, el hombre se pone en una posición en la que es un partidario con Dios y es capaz de merecer o alcanzar algún bien superior, particularmente la vida eterna. Pero yo objeto que Dios no puede negarse a sí mismo y que incluso por la gracia Él no puede condescender tanto al hombre que al final éste se convierta en un partidario juntamente con Él. De modo que ahora Él tiene la prerrogativa de hacer estipulaciones y exigir la vida eterna sobre la base de todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces la declaración de la ley dice, haz esto y vivirás. Es siempre verdadera, porque la obediencia es el único camino a favor de Dios y su favor es la vida. Pero no puede y nunca podrá significar que al mantener los preceptos de Dios, el hombre en el estado de justicia y rectitud podía alcanzar este estado superior que se llama vida eterna, el cual es alcanzable solo a través del Hijo de Dios. Es decir, no es por la obediencia del hombre, aunque uno sí enfatiza en la obediencia a los sacramentos, como vuelvo a mencionar, pero aquí es que solamente se puede alcanzar por el Hijo de Dios, y es el sobreénfasis que algunos teólogos reformados han hecho. Y es cierto que en el pacto de gracia, como en todos los pactos, hay de hecho dos partes, y que nuestra parte es el pacto, es que amemos al Señor de nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. O sea, para sintetizar esto, o sea, las demandas del pacto, ¿no? Porque hay obediencia. El nuevo pacto demanda obediencia. Pero el fundamento a fin de cuentas que en todos los pactos, por ejemplo a Moisés, se le demanda obediencia a la ley. Pero había aspectos de gracia. Claro que sí, había aspectos de gracia, ¿no? Había cuestiones como, por ejemplo, lo que podemos ver en los sacrificios. Los sacrificios es un elemento de gracia, hermanos. Es un elemento de gracia dentro del pacto con Moisés.
Por eso hay cumplimientos y ahí es donde tantos teólogos reformados, y sí los veo en su celo, dicen, la cena del Señor debe ser celebrada cada domingo, el principio regulador, esto y el otro, porque hay ciertos cumplimientos para este pacto, para este nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, hay dos partes y el hombre pues debe obedecer ciertas estipulaciones, que es algo distintivo en referencia a todo esto, ¿no? La escritura es recíproca. Entre Dios y el hombre hay un pacto, y eso es lo que se enfatiza en la teología del pacto. Pero en el nuevo pacto, aquí es donde se hace esa magnitud de que el Padre hace un pacto con el Hijo, el cual el Hijo llevaría, cumpliría la ley, viviría como hombre, sufriría por los pecados, por lo que merece el hombre pecador, y al ser resucitado, al morir en la cruz y resucitar, iba a dar salvación eterna a esos elegidos, obviamente seleccionados antes de la fundación del mundo, por un consejo eterno y por un decreto divino. Y eso hace que estos electos reciban de manera unilateral la salvación al creer. Reciben todos los medios salvíficos para creer y así ser parte del pueblo de Dios. Pero el pacto de obras se describe generalmente como que consiste en una promesa, una condición y una sentencia. La promesa se dice que es la vida eterna. La condición es la obediencia con respecto al orden probatorio para no comer del árbol prohibido y el castigo es la muerte. Pero en primer lugar, notemos que la Escritura no dice en una sola palabra en los 3 primeros capítulos de Génesis de un acuerdo mutuo entre Dios y Adán. No lo hay, no lo vamos a encontrar, no está ahí. Y es donde algunos objetan, no es un pacto, pero hay otros que sí objetan, es un pacto. Es Dios quien actúa y Él solo es quien obra en el Edén. Él plantó el árbol del conocimiento del bien y del mal, el jardín, y le da a Adán la orden de no comer de él. El mandamiento no depende, de modo alguno, de un acuerdo de que Adán dijera, sí, asiento, estoy de acuerdo. Por consecuencia, esto no lo hace un pacto, dicen algunos. Él está bajo la ley. En segundo lugar, la idea que Dios prometió a Adán vida eterna, en caso de obedecerle, es un mandato de pura invención del texto, porque no viene en el texto. Estoy hablando así de las objeciones que hay dentro aún de la teología reformada, ¿no? Que unos creen en 7 pactos, como mencioné, y otros creen en 5 pactos, ¿verdad? Entonces, la escritura no habla de tal promesa, ni siquiera le sugiere en absoluto. La noción de tal promesa se deduce de la sentencia amenazante sobre la muerte. Se argumenta que, puesto la muerte era el castigo de la obediencia, la vida eterna era la promesa implícita al mandato. Es un mandato, no un pacto, dirán algunos. Y así se va desarrollando la idea de la teología del pacto sobre cómo se desarrolla, cómo Dios es condescendiente con el hombre y así le da todas sus promesas, pero el cumplimiento lo lleva a cabo, ya que el pacto de obras fue quebrantado, Adán no pudo cumplirlo, Moisés ni el pueblo de Israel pudieron cumplirlo, aún Abraham, Noé no pudieron cumplir el pacto de obras, así que ahora se establece un pacto de gracia por medio de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree sea partícipe de este nuevo pacto, un pacto que es dado por pura gracia, aunque hay aspectos bilaterales que se deben obedecer para pertenecer al pacto. Espero ahí darme a entender respecto a este punto. Entonces leemos que Dios establece un pacto, cuando después que el hombre violó el pacto de Dios, es Dios quien continúa y lo mantiene revelando en este acto de gracia una declaración soberana y dice, aquí es donde en el pacto de obras algunos argumentan que se establece una gracia y esa gracia dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Según este conocimiento de este hombre, esta realización del pacto no depende de él de ninguna manera, así que es sumamente unilateral. Tanto antes como inmediatamente después del diluvio, el Señor le dice a Noé, estableceré
un pacto contigo y con tu simiente. El pacto es de Dios y Él solo lo establece. O sea, no es un pacto que se establezca entre dos, sino que es Dios que propone, es Dios quien demanda, es Dios quien dice, yo cumpliré, haré esto contigo. Aunque hay aspectos de obediencia, claro que sí, en todos, en Moisés, en Abraham, en David, que aún transgrediendo David, Dios cumple su promesa y nace el Mesías de su descendencia. La teología del pacto trata de ver cómo Dios, por su soberana voluntad, se acerca al hombre, promete y cumple. Por eso la salvación es importantísima y vuelvo a mencionar, la elección cobra muchísimo sentido en la teología del pacto. ¿Por qué motivo creen la predestinación como la creen, verdad? Dice Abraham, ya volvió la transmisión, creí que había ocurrido el rapto secreto y ya me había quedado. Aquí seguimos. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, si hay alguna duda de lo que he estado argumentando, pues sería bueno que lo mencionaran respecto a la teología del pacto, ¿no? Que hacia grandes rasgos podemos deducirlo, resumirlo de manera muy simplista tal vez, que trata de enfatizar cómo se deben de interpretar los pactos, cómo Dios opera en los pactos, cuál era el cumplimiento que debía hacer el hombre. Y cuando fallaba el hombre, ¿qué ocurría? Bueno, se desarrolla un pacto de gracia. Aún los presbiterianos argumentan que dentro de los pactos de obras había aspectos de gracia. Y eso es bien interesante. Y yo sí lo alcanzo a ver al menos así. Sí había aspectos de gracia muy marcados en cualquier pacto. Siempre Dios fue compasivo. Siempre Dios mostró cómo perdonar los pecados. ¿Cómo es que los niños entran en este pacto? Bueno, este es precisamente. Volvemos a lo mismo, Anderson. Ok, vamos a la comparación que hace Calvino, que hacen todos ellos, es primeramente hacer un símil, interpretando los textos de la Escritura que hablan de circuncisión con el bautismo. Para que un israelita perteneciera al pacto, a esas promesas, a que Dios les demandaba obediencia de su ley, Dios demandaba que se apegaran, que fueran totalmente conscientes de la obediencia que le deberían, y un niño circuncidado pertenecía al pueblo de Dios. Así que un niño, según la promesa de Dios, bautizado, se puede manifestar todas aquellas promesas. Promesas de salvación, promesas de redención. El niño bautizado es parte ahora del pacto como hijo de los creyentes. Sí, algunos dirán, es que no ha experimentado alguna regeneración. Sí, pero eso va implícito en la pertenencia al pacto. En cualquier momento en la vida de este ser humano habrá el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, un presbiteriano no andaba diciendo, un calvinista o Calvino mismo, tú eres elegido, tú no, tú sí tienes pertenencia en el pacto, no, tú nunca vas a tener pertenencia en el pacto. No, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Perdón, me refiero a que Calvino cuando alguien era bautizado en el seno de la iglesia, tarde o temprano las promesas de redención iban a ser aplicados para esos creyentes. Ese sería el punto. O sea, los niños entraban a que esas promesas del pacto se iban a hacer latentes por el simple hecho de haber sido bautizados, ¿verdad? Y por eso mencionábamos, ¿cómo es posible que un bautista sea reformado cuando no cree ese tipo de posturas? Bueno, vuelvo a mencionar, yo creo que es un reformado de segunda generación o un movimiento de reforma diferente. Dice Benjamín, bendiciones. Mi pregunta, ¿la teología del pacto es igual a la teología dispensacionalista o es diferente? Gracias, hermano. No, sí es diferente. Sí, tienen muchos vestigios diferentes. En cómo se ven los pactos. Si hay continuidad, si hay discontinuidad. Por ejemplo, algo que será muy sencillo de ver la diferencia es en el hecho de cuando la promesa que se da al pueblo de Israel de acerca de que serán libertados, que en Sión gobernará un rey, y los dispensacionalistas suelen hacer la diferencia entre Israel y la iglesia. Entonces ellos argumentan,
esas promesas son para Israel, comenta el dispensacionalista. Pero en la teología del pacto, al ver que toda la sombra de Israel, la circuncisión, la obediencia a la ley, los ritos, los ritos cambian hacia los sacramentos, uh, entonces Israel pues es la iglesia, entonces esas promesas son para la iglesia, son para el pacto hecho ahora en Cristo para su iglesia. Por eso no son iguales, son diferentes. Se trata o se ve desde una perspectiva más podríamos decirlo como más institucionalizada. O sea, los reformadores estaban viendo a la iglesia ahí. La iglesia, todos los creyentes, los que se congregan aquí en esta iglesia presbiteriana, bautizaron a sus hijos, tienen la promesa, tienen el cumplimiento y van a tener el cumplimiento alguna vez en su vida. Dice Abraham, la teología del pacto favorece a una postura escatológica específica. Sí, sí, igual se puede haber conjunciones ahí de diferentes posturas. Esto, bueno, menciona el mundo teológico, es muy dado, ¿no? Que hay diferentes vertientes. Pero yo considero que la milenial, por el hecho de que como no se ve a Israel en escena, o sea, en escena en el sentido de que Israel vaya a tener un gobierno o que sea restaurado Israel como nación, sino que el reformado siempre ha visto a Israel como aquellos que crean en Cristo del pueblo de Israel van a ser añadidos. Pero esto no significa que vaya a haber un gobierno por parte de los judíos o los judíos ofreciendo sacrificios otra vez con un templo restablecido, ¿no? No, para un reformado esa visión es nula. Entonces, para todos los textos que hablen de Israel, siempre, siempre, siempre será la iglesia. Entonces no hay cavidad a una interpretación dispensacional o a otra postura escatológica. Claro que había vestigios y como de hecho hablamos por ahí, ¿qué día fue? Creo que el viernes pasado hablamos acerca de que Calvino era netamente o lo que mayormente se ve una postura amilenial. Que claro, que también es un axioma decir que esa es una postura, es una postura, pues así que estaba estandarizada y que ellos dijeran, no, pues yo soy amilenial. No, no había tal cosa, o sea, no había tal cosa de decir, oye, yo soy amilenial netamente. No, eso no existía. Pero sí, al menos se ve como vestigios posmileniales o vestigios amileniales, ¿verdad? En esa referencia. Toda la teología del pacto trata de unir todos los pactos e interpretar todos los pactos, de ver cómo Dios obra, cómo actúa de manera bilateral, cuándo demanda obediencia y cuándo Dios opera simplemente sin la necesidad del hombre. Si hay una alianza, como el pacto de la ley, que obviamente era una alianza, tú obedeces y vivirás, pero el pueblo de Israel no cumplió esa parte, no pudo cumplirla. Entonces, pero en Dios ya estaba desde la eternidad pasada plasmado el fin de que el pueblo sería redimido por la gracia de Cristo. Dice, hermano, pero ¿qué pasa si ese niño nunca se convierte? Pues fíjate que por eso Calvino decía que esas cosas no se deberían de indagar con curiosidad. Uno no sabe el destino de un ser humano. Pero como pertenecientes de una iglesia, ahora en cuanto a un contexto, pues ellos sí veían esa posibilidad de que los creyentes tarde o temprano los hijos de los creyentes tarde o temprano iban a venir al pacto. Era una fe que ellos tenían. Esa es la explicación que ellos dan, aunque es posible que un bebé pues pueda ser condenado. O sea, daban posibilidad tal vez de que pudieran ser condenados, porque no pertenecieron a los elegidos de Dios. Eso es algo importante de su teología. Pero sí, ellos siempre lo veían de una manera optimista, una manera muy optimista, de que los hijos de los creyentes tarde o temprano iban a venir a la salvación, porque es una promesa de Dios, ¿verdad?
O sea, ellos no andaban así como que, ay, mi hijo probablemente no vaya a ser creyente. No, pues ellos trataban de ver las cosas desde otro punto de partida, ¿no? Referente a esto. Entonces, la naturaleza del nuevo pacto, de acuerdo con el doctor Bambik, cuando él afirma que el pacto en sí mismo es la propia esencia de la religión, esto es, la religión en sentido de esa comunión con el Dios viviente. Y lo expresa de una manera más clara y concisa, más adelante manteniendo firmemente que el pacto es, en esencia, la comunión con el siempre bendito Dios. Hay demandas, pero no se cumplieron, pero Dios establece los medios para que el hombre pueda tener esa comunión sin que el pecado pueda hacer una separación entre Dios y el cristiano elegido o el electo. También estamos de acuerdo con Cooper cuando define el pacto como un acto de amistad. Dios ahora es tu amigo y por consecuencia siempre te va a ayudar. Y de nuevo enfatizamos esta idea, insistiendo que el pacto en sí mismo esencialmente es una relación, un vínculo de amistad entre Dios y el hombre. En consecuencia, definiríamos la idea del pacto como aquel vínculo vivo de comunión entre Dios y el hombre que asume la forma particular de amistad. Y por amistad queremos denotar este vínculo de amistad y comunión íntima de amor que subsiste entre las personas sobre la base máxima de igualdad, sobre lo que es posible, que se difiere en cuanto a las propiedades personales. Los amigos no tienen secretos, entran en la vida de cada uno y solo es posible sobre la base del... Por otra parte, la verdadera amistad es compañerismo y la comunión no puede subsistir entre personas que sean idénticas, no puede subsistir entre personas que sean idénticas en todos los aspectos. Es decir, se complementan entre sí. La amistad perfecta es un vínculo entre personas que juntas conforman la unidad perfecta que carece de nada y en la que nadie puede entrar. Por lo tanto, sobre la base de la igualdad debe haber distinción personal, y la idea del pacto se expresa brevemente en términos de amistad o vínculo de amistad entre Dios y el hombre. En ese vínculo Dios es el amigo soberano que se revela al hombre, le conduce a los secretos de su consejo y voluntad, le abre el corazón, le hace probar la bendita gracia. El hombre es el siervo es el siervo amigo de Dios que habita en su casa y camina y habla con él. Lo ama con todo su ser y consagra a sí mismo cuando todas las cosas existen en la casa de Dios para la alabanza de su gloria. Por tanto, el pacto es la esencia de la religión. Un niño bautizado, dice Benjamín, y sin embargo no ser predestinado para salvación. Fíjate que en esa pregunta mmm, el sínodo de Dort dice, en cuanto a la elección, Dios sabe quién son sus elegidos y entra en sus misterios, pero no se debe de indagar con curiosidad si un niño va a ser predestinado o no. Eso no se debe de hacer, dicen ellos. Eso no está en nosotros, eso está en Dios. Por consecuencia, nosotros cumplimos con bautizar a los niños para que estos sean pertenecientes al pacto y los medios de la gracia les sean dados con la finalidad de que lleguen a la salvación, ¿verdad? Y aún Calvino declaraba, como comentaba en el audio anterior, de que él creía en una regeneración antes del bautismo o en el mismo bautismo, pero con base al Ordo Salutis, al Ordus o Ordo Salutis. En cuanto a eso, pues ellos sí dejan abierto esa posibilidad de que un niño bautizado pueda ser condenado, pero no es algo en lo que ellos se hayan concentrado. Es algo así como la creencia del carisma. Si sus padres son cristianos, entonces ellos son hijos de la promesa. Así es, Diego, creo que lo definiste muy bien. O sea, ellos al ser hijos de la promesa, vaya, Dios prometió y puede cumplir. Cree y serás salvo tú y toda tu casa. De hecho, de ahí viene. Esto lo oía mucho entre los pentecostales cuando yo me convertí. Hermanos decían, no, es que tú creíste, va a ser salvo toda tu casa. Pero obviamente un pentecostal lo ve con base a la fe, ¿no? Ellos en ningún momento hablan del bautismo o hablan de algún símbolo que te permita ser parte de la promesa, sino que pues ellos enfatizan de manera más fuerte a lo que los reformadores lo hicieron, la fe. Entonces, un presbiteriano lo ve con base a que el símbolo
Y el sello es sumamente importante. Preguntaba un hermano, oye hermano, pero el bautismo es de segundo orden. Bueno, nosotros lo podríamos ver ahora de segundo orden, pero ellos no, ellos no lo veían así, ellos veían ese sello sumamente importante, ¿verdad? Dice otra vez Diego, si es así, entonces podríamos decir que para ser salvos necesitamos bautizar a los recién nacidos. Si la respuesta es no, entonces da igual si se bautiza siendo o no. No, de hecho, leímos también en la sesión pasada cómo muchos reformadores enfatizaban que era necesario el bautismo. En el caso de Lutero, Lutero sí lo hacía. Era necesario el bautismo, pero obviamente lo que hacía salvo al niño era la fe de sus padres o la fe del niño. Una fe, un niño puede tener fe. Um, el bebé, de manera soberana, por medio de la gracia, ¿no? Pero ahí es donde se ha externado este debate entre mismos reformados de decir que si es necesario el bautismo para que la regeneración sea aplicable. Y unos dicen que no y otros dicen que sí. Esa es la realidad. Entonces es natural que podemos considerar sobre los aspectos de la gracia. O sea, como Abraham es llamado amigo de Dios y esto entra. Santiago 2.28, Moisés habló y le conoció como un hombre que habla como un amigo a cara en Éxodo 38.11, de esa relación de Dios a través del pacto. Entonces, a través de ese pacto, Dios establece una relación con el hombre, el pacto de gracia. Y los hijos son bautizados con la finalidad de que tarde o temprano entren a ese pacto. Y eso es sumamente importante para un presbiteriano, ¿no? Entonces el fundamento está totalmente en las promesas de Dios, en sus 5 pactos, como algunos presbiterianos lo ven, o en sus 7 pactos, como otros lo verán, que también los bautistas particulares enfatizan ese punto doctrinal, ¿no? Como un cristiano viene a ser parte de la comunión con base al primer pacto, que es el pacto de redención, donde todo ya está planeado y la salvación va a ser imputada a los elegidos, de Dios. Entonces, la historia del pacto se va haciendo cada vez más visible de cómo Dios establece los términos del mismo. La historia o la realización del consejo de Dios es infra, dicen algunos. La creación es primero, después el pecado. Ahí es donde entra mucho del infralapsarianismo y el supralapsarianismo. Pero el infra dice, la creación es primero, después el pecado, la caída, la muerte y la maldición, y luego la revelación del Señor resucitado y la redención, la salvación, la final y perfección y glorificación, mientras que el consejo de Dios, el Cristo resucitado, es el Adán es el primer hombre, Cristo es el segundo. Eso es algo que se debe considerar rotundamente. Por tanto, el primer paraíso contemplamos la primera realización terrenal del pacto de amistad. Ese pacto no era un acuerdo entre Dios y Adán, hecho en algún tiempo después de la creación, como algo nuevo y adicional, sino era el vínculo vivo de la comunión según el cual Adán era siervo, amigo de Dios, quien puso sobre todo la casa terrenal de Dios, para que todas las cosas le sirvan para así servir a su Dios, y también esta relación de pacto funcionó aparte omini sobre la base del hecho que fue creado a la imagen de Dios en el verdadero conocimiento, rectitud y santidad. Incluso Adán en su naturaleza se refleja y la naturaleza y las virtudes de su creador, así su relación con Dios y su vida reflejaba desde su creación la vida del Dios Trino, el cual va manifestándose en cada uno de los pactos. Él se revela en ese pacto con Noé y su simiente, un pacto que abarca toda la creación, de modo que también la creación, gimiendo en la esclavitud de corrupción, puede esperar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La gloriosa libertad de los hijos de Dios. Dice, supongamos que soy un creyente recién convertido y muero antes de aburrirme. ¿Podría ser salvo de aburrirte, brother? De bautizarte. Sí, 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 sí. Eh, el sacramento
ahí es donde hay ciertas implicaciones respecto a eso, ¿verdad? Claro, claro que un presbiteriano o muchos presbiterianos van a afirmar el hecho de que, aunque no fuiste bautizado, puedas encontrar salvación por el hecho de tener la fe y que los méritos de Cristo te sean imputados. Pero creo que es lógico que ellos tocaron y no tocaron. Pero ante todas esas posturas declararían que sí, pero sí siguen haciendo suma importancia al bautismo. Su postura es que el bautismo es necesario. Pero hay otros que ya no lo ven de esa forma, ya solamente lo ven como un sello, como un símbolo, pero a la fe se le da más prioridad. El contexto de una iglesia reformada pues era nacional, era una iglesia nacional, eso cabe mencionarlo. Entonces los creyentes tenían la prioridad de esa nación creyente de bautizar a sus bebés. Era raro que hubiera en esa nación alguien que no fuera cristiano. De hecho, había castigos para quien no lo era. Entonces, creo que creo que a tu pregunta, Benjamín, sí, o sea, alguien si no es bautizado, algunos te dicen sí, claro, porque tuvo fe y porque la imputación y es algo netamente unilateral. Entonces, Dios es el que redime al creyente independientemente del bautismo o no. Pero al menos como iglesia sí debe de haber ese simbolismo, ¿verdad? Pero digamos, estás poniendo un caso hipotético de alguien que no es creyente y muere sin bautizarse. ¿Cuál fue la circunstancia, no? ¿Cómo sería la circunstancia? ¿Que está en una isla desierta, que no hay agua? ¿O cuáles serían las circunstancias, no? Pero, pero algunos afirman, claro, teólogos reformados que sí, claro que sí, alguien es salvo, no por la virtud del sacramento, sino por la virtud de la fe. Y aun Calvino lo llegó a decir, la virtud de la fe o la virtud del Lordus Salutis es lo importante. Es decir, si alguien es elegido, es regenerado, va a manifestar fe, independientemente del bautismo. Pero al bautizar a los bebés, sí se hace honra a los sacramentos, y eso es algo importante. Creo que aquí hay otro comentario. Los cristianos tienen un hijo y lo bautizan, luego diagnostican enfermedades mentales y al crecer siendo joven rechaza el evangelio por problemas mentales. ¿Hay salvación en ese caso? Pues puede haberlo, hermano. De hecho, algunos teólogos reformados afirman que los niños que mueren o a un hombre con enfermedades mentales, dependiendo de la elección de Dios, pues va a llegar a ser salvo. O sea, alguien así, si tú me pones en ese caso, va a ser salvo con base a lo que se cree. ¿Por qué? Porque ha recibido la regeneración, ha recibido la santificación por medio de la gracia de Cristo, ¿verdad? Dice, supongamos que soy un creyente recién convertido y creo que es el mismo comentario. Ya, recién convertido y muero sin bautizarme, ¿podría ser salvo? Sí, es que miren, o sea, cuando había un bautismo, o cuando al menos la teología reformada afirma, podía haber regeneración antes del bautismo. Un niño morir y ser salvo, sin el bautismo. ¿Sí? Alguien, por ejemplo, es creyente y muere, sin el bautismo va a ser salvo. Pero en sí, um, al pertenecer al bautismo, o al tener el bautismo, alguien en el caso mayoritario, que viene siendo esa la postura, en el caso mayoritario, pues no son los casos así, hermanos. Estamos hablando de casos excepcionales, que vienen siendo como el 2 o el 3%. Pero en la mayoría de los casos, los niños se pueden bautizar, o los niños son bautizados, ¿verdad? Pero sí, conforme al Ordus Salutis, hay salvación para aquellos de los dos ejemplos que me acaban de poner, ¿no? Y eso es de suma importancia. Pero bueno, volviendo a los puntos de la teología del pacto, los pactos se van desarrollando con base a eso, al cumplimiento, a las promesas de Dios, al pacto de obras y al pacto de gracia. Dios demanda obras, pero muchas veces fueron quebrantadas, pero aún en esos pactos de obras fue manifestada la gracia hasta llegar al cumplimiento de la metanarrativa o de la narración de Cristo como el pacto
como el cumplimiento del pacto. Ahora, de hecho, de esto que me dicen, hay debates en eso. O sea, si es un pacto unilateral, es decir, todo es de Dios, o sea, no hay lo que haga el hombre, aún los sacramentos o el bautismo, pues son parte importante de la fe cristiana, pero estos elementos no son necesarios, pero algunos afirman que es bilateral, que son elementos necesarios. Pero hubo un desarrollo en el calvinismo y pues, la mayoría es unilateral, es decir, que esos sacramentos son importantes, pero no se requieren para salvación, ¿verdad? Pero bueno, espero que haya sido claro. Igual, si no, si hay alguna duda por ahí, algún comentario, pues igual lo pueden hacer en este momento. Voy a tomarle a mi café. Parece que ya son todos los comentarios del día de hoy. Pero bueno, ya son las 11:30 acá en México, hermanos. Les agradezco a todos los que estuvieron conectados. Ahí tuve problemas técnicos. Pero igual, este tema es más complicado. Pero con base a lo que hemos argumentado, ahí está el principio, la amistad de Dios. Cómo Dios, a través de sus pactos, se acerca al hombre hasta el cumplimiento final del pacto, del nuevo pacto en Jesucristo, donde los méritos de Cristo, donde los beneficios del pacto hecho en la eternidad pasada, pues se cumplen en Cristo Jesús, ¿verdad? Pues bueno, mis hermanos, les doy gracias por su atención. En cualquier duda y comentario, si tienen alguna otra duda por ahí. Respecto a esas preguntas que me hacen, vuelvo a mencionar, son casos excepcionales, pero sí, no se va a afirmar por muchos que no es necesario en esos casos el bautismo para salvación, sino el orden de la salvación que es desarrollado, que es decir, la elección, la regeneración, la santificación, la glorificación y por último la redención. Bueno, o la glorificación, mejor dicho. Les doy gracias por su atención. Cualquier duda y comentario, pues ya saben, estamos a sus órdenes. Que tengan una excelente noche.